vamos a comenzar con la segunda parte del curso y eso es... Y eso empieza por la definición de esta variable, que es otra función de estado que se llama entropía, ¿no? Entropía, procesos reversibles y calor, dice aquí, ¿no? Hay un vínculo muy estrecho entre el calor y la entropía, como veremos ahora. Entonces, en 1855, Clausius definió esta cosa, ¿sí? La S de aquí, y la definió así. Y esto es justamente la variable entropía, ¿no? Dice, el ds, el cambio de entropía es igual a el calor que ingresa al sistema. Si tenemos aquí el sistema, está ingresando calor, digamos, Q, un cachito de calor, un dQ. Y si S de Q es reversible, es decir, está asociado a un proceso que es reversible, entonces ds es igual a S de Q que está ingresando, reversible, sobre la temperatura del ambiente o el sistema, da igual, porque como es reversible, la temperatura del ambiente y la temperatura del sistema debe ser la misma, ¿sí? Debe ser la misma. Bueno, muy bien. Y de forma integral, esta es la forma diferencial, donde aparecen aquí los diferenciales, ¿sí? Los cachitos de, ¿sí? Los infinitesimales. Y si no, la forma integral que viene de integrar aquí, ¿no? Se integra esto de acá, se integra esto de allá. Esta integral es sobre una función de estado, S es una función de estado, ya lo veremos, pero lo es, ¿sí? F es una función de estado. Y esta integral entonces es delta S, ¿sí? Porque existe una entropía asociada al estado 1 y una entropía asociada al estado 2. Entonces esta integral sí se puede escribir como un delta S. Este delta S significa entropía del estado 2 menos entropía del estado 1. Bien, y esto se puede porque S es una función de estado. Y del otro lado tenemos pues esta integral, esta cosa. Bueno, pues no hay mucho más que decir. Esto es la definición, ¿no? Tenemos que tratar de entender qué es esto, ¿no? Bien, entonces esto, otra vez, esta integral entre, digamos, bueno, esta integral es que depende, tiene que ser reversible, el calor, dijimos, y pues une también al estado 1 con el estado 2, ¿no? Bueno, muy bien. Tenemos que ver aquí que la entropía siempre incrementa a medida que esta cosa sea positiva, porque la temperatura siempre es positiva, ¿no? Eso es algo que tenemos que darnos cuenta. Es decir, si entra calor, si el calor fluye de afuera hacia adentro, entonces la entropía de nuestro sistema va a aumentar. ¿Y qué tanto aumenta? Pues depende de la temperatura, ¿sí? Si tenemos ya una elevada temperatura en nuestro sistema, entonces pues la entropía no se eleva tanto a como si tuviésemos una temperatura baja, ¿sí? Alguien por ahí, no recuerdo quién, decía lo siguiente, hacía una analogía con alguien que llega a una biblioteca, ¿no? Donde está todo el mundo callado, está todo el mundo respetándose, leyendo, todos concentrados, y llega, pues yo qué sé, no sé, dando gritos, ¿no? O llega y tira ahí su chamarra, o yo qué sé, hace algo. Entonces, ese poco o mucho que hace, pues se nota mucho en una biblioteca, ¿sí? Entonces ahí, pues eso, ¿no? Lo que se nota, ¿sí? Cuánto se nota, cuánto altera, es el análogo a la entropía. Lo mismo pasa en una casa donde hay una fiesta, el tipo llega dando voces, no sé qué, y tira la chamarra, pues no se nota tanto, ¿no? No se nota tanto. Entonces, pues la temperatura de la fiesta es mayor que la temperatura de la biblioteca, ¿sí? Dicho también de forma análoga, y entonces el mismo calor o el mismo hecho, ¿sí? Ocurriendo a baja temperatura en la biblioteca o a alta temperatura en la casa donde hay una fiesta, pues se percibe mucho más en la biblioteca, ¿no? Y entonces pues la entropía vendría a ser como eso, ¿no? Como una medida de qué tanto se nota el calor que está ingresando al sistema, ¿sale? Entonces, pues bueno, básicamente eso, ¿no? Si tenemos un sistema a muy baja temperatura,
a muy baja temperatura las moléculas están casi quietas, ¿no? Entonces, claro, un poquito de calor ya se altera mucho, ¿no? Ya hay una diferencia muy grande en la distribución de temperaturas antes y después con ese poquito de calor que ingresa. Pero si ya la temperatura es muy alta, pues ya tenemos un caos molecular ahí genuino, y un poquito más de calor, un poquito menos, pues no se nota tanto, ¿sí? Es como aquello de las manchitas del tigre, ¿no? Si pues una mancha más al tigre, pues no se nota, pero si ahora tenemos un perro y le ponemos una mancha, pues entonces sí se va a notar. Bueno, entonces esto es medio parecido. Bien, ¿qué más decir? Bueno, que se mide en joules por Kelvin o kilojoules, ¿no? Aquí vamos a estar usando siempre kilojoules por Kelvin. ¿Por qué? Bueno, porque esta cosa se mide en kilojoules o en joules y esto se mide en Kelvin, ¿no? Entonces, pues el cociente sale la entropía que se mide en kilojoules por Kelvin o en joules por Kelvin. Esa es una función de estado, ya lo veremos. Se incrementa con los flujos de calor desde el ambiente hacia el sistema. Pues sí, siempre que hay flujo de calor desde el ambiente hacia el sistema, la entropía de nuestro sistema aumenta. Para igual flujo de calor, se incrementa más a menor temperatura. Lo dicho, a igual flujo de calor, S incrementa más, digamos, el desorden, el grado de desorden o el cuánto se nota ese calor, pues se nota mucho más, ¿no? Cuando la temperatura es baja, ¿no? A menor temperatura, el mismo calor, la entropía cambia mucho más. Bueno, muy bien, listo. La entropía, dicen muchos libros de texto, está vinculada al desorden, ¿sí? Dicen, cuanto más desordenado, más entropía. Bueno, el problema ahí es que hay que definir muy bien qué es orden para que todo tenga sentido, ¿no? En general, también acá dice, ¿no? La entropía aumenta así, ¿no? Aumenta de la fase sólida a la líquida. Suele haber aquí más desorden, digamos, que aquí, ¿no? Esto coincide con la idea intuitiva de desorden. Y cuando incrementamos más todavía la entropía, pues tenemos un gas, ¿no? Entonces, en el orden lógico de desorden que uno tiene asociado a las fases sólida, líquida y gas, pues incrementa así. El desorden, ¿no?, que uno tiene entendido, incrementa así. Bueno, eso está bien, pero el problema aquí es que esto no se da siempre, ¿no? De líquido a gas siempre incrementa la entropía. De sólido a líquido, no siempre. No siempre. A veces no. ¿Sí? Hay líquidos que ya subenfriados están muy trabados, digamos, y quieren solidificar, ¿sí? Y cuando lo hacen, incrementan su entropía. O sea que entre la fase líquida y la sólida puede ocurrir o no de que la entropía baje o suba para un lado o para el otro, ¿sí? Eso no es siempre así. Pero en general, para un gas, por ejemplo, un gas a mayor temperatura, pues tenemos mayor caos molecular, mayor distribución de velocidades, y ahí sí aplica bien, ¿sí? Y también aplica bien la idea con el cambio de volumen, ¿no? Cuando tenemos un gas y aumenta el volumen, pues también aumenta la entropía. Vale, la entropía de Boltzmann, esta entró en juego mucho después, ¿no? En 1872, esta es 1855, 1870, bueno, no es tanto después, ¿no? Yo pensé que era más. Entonces, pues Boltzmann plantea su entropía, que es esto. Esto dice Boltzmann. Y bueno, él era un convencido de que existían aquellas cosas, ¿no? Los átomos de la molécula. Creo que este cuento ya lo hicimos en su momento. Y esta es es la primera ecuación que vincula al mundo macroscópico, que es el que tenemos acá. S es la entropía, es una variable termodinámica, es una variable macroscópica, ¿sí? Con esto de aquí y esto de acá es una medida del mundo microscópico, ¿sí? Esto pertenece a esto es número de microestados, así se llama, número de microestados. Y los microestados son cuántos, vamos a decirlo fácil, cuántas posibilidades hay de arreglar pues las partículas del líquido distribuyendo las velocidades que son accesibles y las posiciones de la molécula del líquido, y teniendo todo eso en cuenta, pues calculamos de alguna forma esto, que es omega. Bueno, bien, omega pues entra en juego con otra materia, ¿no?, que se llama mecánica estadística, y es de posterior desarrollo a la termodinámica, ¿sí? Pero bueno, esta entropía, este logaritmo de omega,
esto sí es el orden molecular. ¿Sí? Cuanto más logaritmo de omega, más entropía. ¿Sí? Cuanto más grande es esta cantidad, mayor es esto. Entonces esto es, cuando uno dice orden, entonces lo que está diciendo es logaritmo de omega. ¿Sí? Cuanto más número de microestados accesibles tenemos en nuestro sistema, entonces más grande es la entropía. Y eso es lo que dice esta ecuación de acá. Y esta está en la tumba de Boltzmann, en Viena. Nunca la vi, pero ahí está. Está en Wikipedia, por ejemplo. Ahí está la foto. Si quieren la pueden ver. Entonces, pues eso. ¿Qué más hay que decir de acá? Nada, eso nomás. Entonces la entropía en general pasa aumenta en esta dirección. Eso tiene que quedar claro. En general, no siempre. Entre estas dos, no siempre. Pero de aquí para acá sí, siempre. Y además la entropía va a aumentar por ahora con este número, ¿no? Y ese número, pues lo podemos ver aquí, ¿no? Un poquito más. Vamos a decir que hay dos formas de cambiar básicamente este número. Bueno, estamos tratando de simplificar las cosas, ¿no? Entonces, digamos que hay dos formas de cambiar este número. Uno es a través de la distribución de velocidades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí digamos que esto es un gas a baja temperatura, le ponemos ahí calor y lo ponemos a alta temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos una distribución de velocidades que podría ser esta que está pintada aquí. ¿Esto qué es? Bueno, pues esta es la rapidez, estamos pintando la rapidez en este eje contra el número de partículas de este lado, ¿no? Entonces digamos que a muy baja velocidad prácticamente no tenemos partículas, ¿no? Una partícula quieta es muy poco probable de que esté. Entonces, hay prácticamente ninguna partícula que esté con rapidez cero. ¿Vale? Ya con rapidez finitas pero pequeñas, pues habrá cierta cantidad, ¿no? Luego, pues va subiendo la curva hasta que llega un momento que hace un pico por aquí, que es la mayoría de las partículas, el número de partículas es máximo, tienen esta velocidad promedio, esta rapidez, ¿no? ¿Va? Y luego cuando nos vamos yendo más para la derecha, más rapidez, llega un momento, bueno, baja y cada vez tenemos menos, hasta que llega un momento que es muy poco probable que encontremos alguna partícula con una velocidad por aquí. Sí hay alguna, aquí no se ve la curva, pero alguna con esta velocidad puede haber, o hay, porque son tantas, ¿sí? Son muchísimas las partículas que tenemos en el gas. Entonces pues alguna habrá por ahí con esa velocidad. Bien, ¿y qué pasa cuando pues a esta cosa le hacemos que ingrese calor? Pues la energía cinética de las partículas aumenta, en general todas, y entonces esta curva se achata, baja al máximo, pero más importante que eso, se hace más ancha, ¿sí? Es decir, ahora con esta rapidez de aquí, antes teníamos, ¿sí? Que es relativamente, se mueve rápido, ¿no? Relativamente rápido. Pues con esa misma rapidez aquí, pues de repente teníamos que había poquitas con esta de acá, y ahora con esta de acá hay muchas, ¿no? Y bueno, pues entonces se hace más amplia la curva. ¿Y eso qué pasa? Pues eso da más posibilidades de arreglos, de ponerle a esta partícula cierta rapidez, a esta partícula cierta rapidez, a esta partícula cierta rapidez, porque tenemos una distribución más ancha de rapideces. Entonces pues tenemos más formas de distribuir esta distribución sobre las partículas, lo que hace a su vez que tengamos un omega más grande, ¿sí? Porque omega no es otra cosa que un número muy grande, y en teoría pues uno contando las posibilidades de cuáles son las posibilidades de que esta partícula tenga de velocidad, y haciendo la suma para todas, pues entonces uno calcularía este número espantosamente grande, ¿no? Ok. Entonces, una forma de que el logaritmo de omega cambie, o que omega cambie, ¿sí? El logaritmo es una función monotónica, ¿no? O sea, cuando aumenta el argumento, aumenta el logaritmo del argumento. Entonces, si esto aumenta, pues esto también aumenta. El logaritmo de omega también aumenta. Entonces, cuando agregamos calor, ¿qué está pasando? A volumen constante, está incrementando la distribución de velocidades, pasa esto, y al incrementar la distribución de velocidades, incrementa el logaritmo de omega, y al incrementar el logaritmo de omega, incrementa la entropía. Y siempre pasa así, ¿sí? Es decir,
un Q que fluye hacia adentro, pues siempre incrementa la entropía. Lo vemos acá, pero también lo veíamos en la ecuación de Clausius, ¿no? Esta de aquí, esto aquí ingresa, la entropía de Clausius, aquí ingresa calor al sistema, esto es positivo, pues sube. El ds es positivo. Bueno, bien. ¿Qué más? Otra forma de variar omega pues sería esta, ¿no? Sería con el volumen. Si tenemos un gas que tiene cierto volumen y luego el mismo gas, ¿no? Que tiene el mismo número de partículas, agrandamos el volumen y tenemos ahora el doble, digamos, yo qué sé, sí, el doble. Entonces también el número de, ahora digamos que tiene la misma temperatura, agrandamos y yo qué sé, mantuvimos la temperatura constante, pues entonces la distribución de velocidades sigue siendo la misma, ¿sí? Tenemos esta de aquí, en los dos casos, pero ahora tenemos una distribución de posiciones mucho más amplia aquí que aquí, ¿sí? Para hacer un análogo fácil, si tenemos el cuadradito celeste de acá y lo podemos poner o aquí o aquí o aquí o aquí, este es un volumen pequeño, pues tenemos 4 posibilidades, y si lo hacemos más grande el volumen, pues el número de posibilidades incrementa, ¿sí? Esto es 9, ¿no? Omega aquí sería 9, aquí omega sería 4, y entonces con el volumen, al incrementar el volumen, aumenta el número de posibles posiciones que tienen las partículas, y con eso aumenta omega, que a su vez hace que incremente el logaritmo, que a su vez hace que incremente la entropía. Entonces un incremento de volumen siempre da lugar a un incremento de la entropía. Un incremento de el número de posibilidades de la velocidad, de distribución de la velocidad, también, ¿sí? Ok, bueno, a menos que incremente... sí, así está bien, creo que lo hemos dicho bien. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más dice acá? Bueno, acá dice que omega 1 es menor que omega 2, ¿no? Omega 1 es menor que omega 2, pues sí. Y entonces, pues podríamos calcular el delta S como K logaritmo de omega 2 sobre omega 1. Y esto es compatible, ¿sí? Esto de aquí es compatible con el delta S que da Clausius, ¿no? Monta aquí Clausius, este es el delta S de Clausius, integral de dq reversible sobre t. Entonces esto es igual a la integral de dq reversible sobre t, ¿sí? Esto de aquí y esto de aquí, aunque no parezca, es lo mismo, ¿sí? Parece bastante diferente, sí, pero es lo mismo. Esta se inventó antes y esta se inventó después, pero se ve que es igual que esta, ¿no? Esta y esta son iguales. Muy bien, ¿qué más? Bueno, otra diferencia entre la entropía de Boltzmann que tienen que notar, ¿no? Entre la entropía de Boltzmann y la entropía de Clausius, ¿sí? Que es esta de aquí, es que Clausius únicamente define los cambios de entropía, ¿sí? Un delta S o un ds, y no define cuánto vale la entropía, ¿sí? S igual, no. Es un cambio de entropía pequeñito o un cambio de entropía grande, ¿sí? Y en cambio aquí Boltzmann sí dice cuánto vale la entropía, ¿no? Ustedes lo ponen complicado igual, ¿no? Porque dice, ustedes calculen omega, que es una cosa complicada de calcular en principio, y si lo logran, pues entonces yo les digo cuánto vale la entropía, ¿sí? Muy bien. Para algunos sistemas simples el cálculo de omega no es tan complicado. Para el gas ideal, por ejemplo, se puede calcular esto y pues se obtiene S que es compatible con esto, ¿no? Por ejemplo. Bueno, muy bien. ¿Y qué más? Pues hasta ahí vamos bien. Llegamos acá. ¿Y qué vamos a decir? Entropía de Clausius y primera ley. Volvemos a lo que... Sí, un curso de termodinámica se centra en esto, ¿no? Esto de Boltzmann no. Esto de Boltzmann nomás. A mí me gusta contar esta parte porque ayuda a entender cuándo sube la entropía, cuándo baja la entropía, ¿sí? Y cómo se vincula con el orden y a qué se refiere la gente cuando dice orden, ¿no? El orden es el logaritmo del número microestado. Y eso yo creo que es algo que conviene tenerlo claro, más allá de que no es parte de un curso formal de termodinámica el hablar de la entropía de Boltzmann, ¿sí? Esto se habla luego en otros cursos. Muy bien, entonces entropía de Clausius y primera ley. En esto sí nos vamos a centrar.
Primera ley, otra vez, ¿no? O podemos escribir delta U igual a Q menos W. Esto es la forma integral de la primera ley o la forma diferencial de la primera ley, que es la que estamos escribiendo aquí. El diferencial de U es igual a pues un cachito de calor menos un cachito de trabajo. Bueno, muy bien. Proceso reversible, ¿sí? Esta es la primera ley nada más. Luego vamos a escribir proceso reversible de Q igual a T de S. ¿Esto de dónde salió? Pues la definición de S, ¿no? ds es igual a dq reversible sobre T. Entonces si pasamos la T multiplicando el ds, pues obtenemos esto. Bueno, entonces esto lo dijo Clausius y ya está. dw, pues ya lo sabíamos, ¿no? Ya lo habíamos definido. Bueno, esto que se define con excepción del signo, igual que en mecánica, ¿no? Esto es integral, bueno, el trabajo es la integral de P de B, o el diferencial de trabajo, el cachito de trabajo es P diferencial B. Bueno, estas cosas entonces las podemos mezclar ahora, estas cosas las podemos mezclar con la primera ley. Si vamos a poner el dq, lo vamos a sustituir, ese dq vamos a suponer que es reversible, vamos a suponer que es reversible también el trabajo. ¿Sí? Es un proceso cuasi estático reversible. Entonces esto de aquí lo vamos a sustituir por TdS, esto de aquí lo vamos a sustituir por P de B. Entonces esto va para acá, esto va para aquí y armamos, no, todavía no. Y pusimos esto y esto de este lado. Bien, y del otro lado aquí, pues vamos a suponer que estamos hablando de un gas ideal. Bien, entonces gas ideal de U, ya sabemos cuánto es mCb de T. ¿Por qué? Porque U era función de estado y du igual a dq menos w menos dw. Y este era 0 para el proceso. Perdón, me equivoqué. Vale, nuevo. Me equivoqué, taché el que no era. du igual a dq menos dw. Entonces para un proceso a volumen constante se va. Y entonces el dq era igual a mc sub b de t. Y entonces para el proceso a volumen constante, esto es igual a esto, que es igual a esto. Y como esto es función de estado, pues ya independientemente de la ruta, que sea volumen constante o no, pues el du nos queda enganchado a esto, ya está. Esto es lo que es el du. Siempre, independientemente del camino. Sí depende del camino. Que si dq, que es a volumen constante, es esto. Pero que si no es a volumen constante, es a presión constante, entonces es mCp de T. ¿Sí? Vale. Ok, muy bien. Entonces, esto nos queda esto para el gas ideal. Y entonces ahora sí, podemos sustituir esto por esto. Y nos queda esta de aquí. mCp de T, que es el du, igual TdS, que es el dq, menos P de B, que es el cachito de trabajo. Bueno, y luego de aquí podemos despejar a lo que nos interesa, ¿no? ds. Pues entonces para despejar ds pasamos esto sumando y luego la t dividiendo y ya está. Y entonces aparece esto de aquí. ¿Sí? P de B pasa para el otro lado, es P de B. Luego pasamos dividiendo la t, queda P sobre T de B. Y esto queda mCb de T sobre T. Ok, listo. Y esto es el ds. Y esto es importante recordar. Y sale fácil, sale de la primera ley, del gas ideal y de la definición de entropía y de la definición de trabajo. Ponemos eso todo aquí y enseguida sale esto. Esta está fácil y es útil, muy útil. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, esta de aquí, esta de aquí se puede escribir así, que es más conveniente todavía, ¿no? P sobre T lo podemos escribir como mR sobre B. Sí, porque es gas ideal de nuevo, ¿no? P, B, vamos a escribir igual a MRT, pero de aquí P sobre T, ¿no? P sobre T es igual a MR sobre B. Y entonces P sobre T lo sustituimos por MR sobre B, MR sobre B. Bueno, y esta forma es más útil, más visual. ¿Por qué? Bueno, porque esta se deja integrar fácilmente, ¿no? Si integramos de este lado, pues tendremos que integrar de este lado, ¿no? Sumar de acá y esta integral, además,
se puede partir en dos, en esta integral de por acá y esta integral de por acá. Y y como mc sub v y m y r son constantes, porque estamos hablando de un sistema cerrado donde la masa de aquí está constante, pues entonces esto sale para afuera de la integral, esto sale para afuera de la integral. Y nos queda integral de s, que es delta s, igual a mc sub v por integral de dt sobre t, logaritmo de t final sobre t inicial. Y este es s final menos s inicial. Más mr logaritmo de b final sobre b inicial. Y aquí, ¿y esta por qué es importante? Bueno, entre otras cosas, esta es importante porque nos permite ver que efectivamente S es una función de estado. Delta S es S2 menos S1. S2 menos S1. Esto es delta S. ¿Y a qué estamos viendo que es S2 menos S1? Pues está atada a la masa, que es una constante, que ya está dada, definida por el sistema. C sub V, una constante definida por la sustancia que haya aquí adentro. M de nuevo, R. Esta R otra vez depende de la sustancia. Esta R', digamos, la R particular del gas. Está definida cuando decimos que lo que acá adentro hay es hidrógeno. Ya está. Entonces, bueno, o helio, o lo que sea. Entonces esto son constantes. Logaritmo de t final sobre t inicial y logaritmo de v final y v inicial. Pues entonces el delta S, ¿sí?, es una función de el punto final y el punto inicial. ¿Sí? Es decir, el punto final donde entra aquí en t final y v final. Es el estado final. Y el estado inicial, ¿dónde está? Pues aquí en v inicial y t inicial. Y no depende de más nada. Entonces no depende de ninguna trayectoria de nada. No importa cómo vaya del punto inicial al punto final, lo único que importa para hacer esta cuenta es el estado inicial y el estado final, no el recorrido. Es decir, el delta S, S2 menos S1, la diferencia de entropía entre un estado y otro, depende únicamente del estado final y el estado inicial. Eso solo lo cumple una función de estado. Entonces S es una función de estado. Muy bien. Pero más allá de eso, esto es útil. Esto nos dice cosas, ¿no? ¿Qué nos dice? Bueno, a volumen constante, ¿no? Si tenemos un sistema y estamos trabajando con paredes rígidas, entonces hacemos el volumen constante. Entonces, si incrementa la temperatura del sistema, entonces el dt es positivo. T es positivo. C sub V es positivo, M es positivo, ds es positivo. Vale. Entonces, si tenemos un sistema cerrado a volumen constante con paredes rígidas y aumenta la temperatura, necesariamente incrementa la entropía. Y al revés. Bueno, al revés. Quiero decir, si tenemos un sistema también cerrado, pero ahora a temperatura constante, T constante. Si temperatura es constante, el dt, el cambio de temperatura, es nulo. Entonces esto se va. Y nos queda esto. Y otra vez, si a temperatura constante, ¿no?, incrementamos el volumen, como m es constante, r es constante y son positivos, y v es constante y es positivo, un incremento de volumen necesariamente conlleva a un incremento de la entropía. ¿Y eso con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con todo esto, ¿no? Con lo que dijimos acá, ¿no? Si incrementa el volumen, pues incrementa la entropía. Si incrementa la temperatura, la distribución de velocidades se hace más ancha, también incrementa la entropía. Ok. ¿Qué más? Formas diferenciales de la entropía de Clausius-Blas. Bueno, tenemos esta, que está muy bien, pero a partir de esta podemos desarrollar otras, ¿no? Porque aquí no aparece la presión nunca, ¿no? Esto está muy bien, está aquí escrito en términos de los cambios de temperatura y los cambios de volumen, pero si tenemos datos de la presión y no tenemos datos de volumen, o si tenemos datos de la presión y no tenemos datos de la temperatura, pues igual esta no es la mejor de las opciones. Entonces podemos forzar otra vez de que el gas ideal está ahí, sí, porque esto ya era, sí, no estamos introduciendo una restricción nueva. Vamos a decir lo que ya dijimos, que se trata de un gas ideal, porque de hecho ya lo dijimos aquí. Cuando en el momento en que pusimos que esto era igual a esto, ya estábamos diciendo que el gas ideal estaba impuesto, ¿no? Y ya lo impusimos. Bueno, entonces impusimos gas ideal, así que ahora
no vamos a imponer nada nuevo, ¿no? Ya seguimos trabajando con el gas ideal. Seguimos trabajando con el gas ideal, se cumple esto. PB igual MRT, MR' o PB igual a MNRT. Es lo mismo, ¿eh? Bueno, no es lo mismo. Así escrito NRT, esta es la constante universal del gas ideal. Y esta R' es la constante particular del gas, ¿sí? Ok, eso ya lo explicamos más atrás, ¿no? Esta simplemente es R sin prima dividido M, donde M grande es la masa molecular, ¿no? Bueno, entonces, y da igual trabajar con una, trabajar con otra, ¿no? Los desarrollos son iguales. Bueno, entonces aquí estamos usando M, igual en algún otro lado, luego ponemos N, no sé. Pero bueno, acá dice eso. Entonces PB igual a MRT y tenemos esta de aquí y la vamos a cambiar, ¿va? Entonces yo no sé si recuerdan, pero esta cosa la podemos diferenciar de un lado y del otro y llegar hasta esta expresión de aquí, ¿sí? Que es una de las formas diferenciales de la ecuación de estado del gas ideal. Es decir, si tenemos esta de aquí, simplemente derivando de un lado y del otro, llegamos a esta de acá, ¿sí? Eso ya lo hicimos. Y esto se lee, y habíamos dicho esto también. ¿Esto cómo se lee? Pues el cambio, a ver, déjenme pensar. El cambio relativo, porque esto es el cambio relativo, porque está dividido el valor absoluto de la cantidad. El cambio relativo de la presión más el cambio relativo de la velocidad es igual al cambio relativo de la temperatura. ¿Va? Se lee medio fácil, ¿no? Vale. Entonces, ¿y de dónde sale? Pues de derivar de este lado todo esto y de derivar de este lado todo esto, ¿no? ¿Sí? Derivamos de este lado, derivamos de este lado. MR es constante, hacemos cuenta y llegamos a esto. Mírenlo, está hecho antes. Entonces, ¿qué? Bueno, pues esto aquí nos está diciendo que justamente si queremos cambiar dt por esto, podemos hacerlo. Lo podemos poner aquí. O si queremos cambiar dB sobre B, también podemos hacerlo. Podemos poner en lugar de dB sobre B, podemos poner esto. dt sobre t menos dp sobre p. ¿Sí? Si se cumple esto, se cumple esto. ¿Sí? Esto simplemente es lo mismo, escrito de otra forma. dB sobre B es dt sobre t menos dp sobre p. Y esto de aquí lo podemos poner acá. Entonces hagámoslo, vamos a verlo, ¿no? Entonces ponemos ds del lado aquí izquierdo, igual que siempre, mc sub v, dt sobre t, eso no ha cambiado, este término es este término, luego más mr por db sobre b, pero en lugar de eso ponemos dt sobre t menos dp sobre p, y aquí está eso. Pum. Luego hacemos cuentas, es decir, hacemos esto por esto y esto por esto. Y luego, además, como mc sub v, bueno, nos queda m dt sobre t, m dt sobre t de factor común, lo podemos sacar de factor común, dt sobre t, m, y entonces nos queda c sub v multiplicando a eso y también r multiplicando a eso. Entonces nos queda m dt sobre t por c sub v más r. ¿Sí? A ver, otra vez, esto es esto de aquí, es este de aquí más este de aquí. ¿Sí? M por c sub v más r por dt sobre t. Ok, y luego el otro, pues es el que quedó ahí huérfano, que no se juntó con nadie, ¿no? Este de aquí que no se quiso juntar con nadie. ¿Va? Pues ahí se quedó solito, pues. Entonces, menos mr dp sobre p. Va, bien. ¿Y qué? Y pues esto tenía nombre, ¿no? CB más r tenía nombre, ¿no? Era CP. Entonces CB más R, recordando, era C sub P. Y entonces pues lo ponemos así, ¿no? Porque si ya está definido y ya sabemos quién es, lo ponemos en su versión corta y no en su versión larga. MC sub P de T sobre T menos RP de P sobre P. Entonces este ds de aquí, es para el gas ideal, ¿no? Siempre estamos trabajando con el gas ideal, lo mismo que esto. Y noten que aquí cambia el signo, ¿no? O sea, si estamos trabajando a temperatura constante, ¿no? Un sistema a temperatura constante. Tenemos nuestro sistema a temperatura constante, pero que puede mover ahí su ¿no? Esto se puede mover. Aquí ponemos un baño a temperatura constante,
Ok, ¿y qué? Y pues incrementamos el volumen. Incremento el volumen y esa temperatura constante, esto no cambia. ¿Qué pasa con la entropía? Aumenta. Pues ¿qué pasa con la presión si aumento el volumen a temperatura constante? Pues otra vez gas ideal, ¿no? Si esto de aquí, ¿no? Y estoy a temperatura constante, esto constante, esto constante, esto constante. Si aumento el volumen, necesariamente la presión va para abajo para que esto por esto me dé una constante, ¿no? Y entonces, pues, aumento el volumen, aumenta la entropía. Pues el aumento de volumen a temperatura constante implica que la presión baja. ¿Sí? La presión baja y por eso aparece un menos aquí. Tiene que aparecer un menos aquí. ¿Para qué? Para que aumente la entropía. Porque esta bajada de presión va asociada a este incremento de volumen para el gas ideal a temperatura constante. Y entonces esta ecuación no puede decir algo diferente a lo que dice esta otra, porque en realidad es la misma información puesta aquí en términos de la presión y aquí en términos de volumen, ¿no? Entonces tienen que decir lo mismo. Y por eso aparece el menos acá, ¿no? Y ahora vemos que, pues si nos fijamos solo acá, pues a temperatura constante, un incremento de presión da lugar a un decremento de entropía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al incrementar la presión baja el volumen. Y si baja el volumen, baja la entropía. Bueno. ¿Y qué más? Y nos queda la otra, ¿no? O sea, el dt sobre t está aquí y está aquí. ¿Sí? Entonces podríamos ahora liberarnos de t sobre t y poner cómo cambia la entropía en términos de el volumen y la presión, ¿no? Pues entonces otra vez partimos de esta, pero hacemos uso de esto directo y lo ponemos acá. Y eso está hecho aquí, ¿no? Está hecho ahí. Y dice, esta es la misma de siempre, PV igual MRT. Esto de aquí es lo mismo que esto de acá, pero escrito de forma diferencial en lugar de la ecuación de estado, pues, yo qué sé, más corriente, que es esta de aquí, que es la forma típica. La escribimos así, pero es lo mismo, misma información. Y ahora pues sustituimos el dt sobre t por esta cantidad. Y esto lo hacemos aquí. mc sub b dt sobre t, y en lugar de eso ponemos dp sobre p, eso quiere decir más db sobre b. Todo eso le sumamos mr por esto de aquí, ¿no? Bien, entonces ahora esta de aquí queda en términos de dp sobre p y dv sobre b. Uy, es como un trabalengua más esto. Ok, porque este es lo mismo, ¿no? Entonces ahora vamos a juntar este con este. Y el que va a quedar huérfano es este de acá, ¿no? Bueno, entonces mcb dp sobre p, es el primer término aquí que queda solito. Y el otro podemos sacar m de factor común, podemos sacar db de factor común, 1 sobre b de factor común, m db v de factor común, y nos queda c sub b más r. Otra vez, c sub b más r, c sub p. Sub p. Acá está. Lo cambié de lugar. Bueno, no sé por qué acá lo cambiamos de lugar y me mareó. Bueno, entonces este de aquí es esto, ¿no? Esto de acá. C sub b sobre r, c sub b más r es c sub p. Entonces m c sub p de b sobre b es este término de la derecha que pasó a la izquierda, y m c sub b de p sobre p es este de aquí. Bien, entonces ¿qué? Pues esto, pues aquí cambió, ¿no? Aquí cambió, quiero decir, cambió. Sí, cambió. A volumen constante, si el volumen es constante, e incrementamos la presión, entonces se produce un incremento de entropía. Es decir, no siempre que se incrementa la presión, baja la entropía. Eso ocurre si es a temperatura constante, pero si es a volumen constante, no. Si es a volumen constante, el incremento de presión da lugar a un incremento de entropía. ¿Por qué? Y bueno, porque otra vez, a volumen constante tenemos mRT sobre P, incremento de presión a volumen constante necesariamente implica un incremento de temperatura, y un incremento de temperatura aumenta la distribución de velocidades, aumenta el número de microestados y entonces incrementa la entropía.
todo eso. Ok, entonces, del lado izquierdo tenemos las formas diferenciales de lo que es la entropía, los cambios de entropía. Y del lado derecho lo que tenemos son las formas integrales de los cambios de entropía. Es decir, esta se corresponde con esta se corresponde con esta, y esta se corresponde con esta, ¿no? ¿Sí? Simplemente integramos de este lado, integramos de este lado. Como estas cosas son constantes, salen para afuera de la integral y nos queda ms sub v por integral de esto es logaritmo de final menos inicial, t2 menos t1 más mr por logaritmo de v2 sobre v1. Y así nos las llevamos con todas. ¿Sale? Bueno, muy bien. ¿Hay que acordarse de esto de memoria? Por supuesto. Claro. ¿No se acuerdan? Dedúzcanlo. Hay dos caminos. Hay dos. O se acuerdan de memoria o lo deducen. Lo deducen. Si aprenden a deducirlo, mejor. ¿Por qué? Porque así se ahorran y no se lo tienen que aprender de memoria. Les garantizo que si aprenden a deducirlo, se lo terminan por aprender también de memoria. De hecho, no es tan difícil. Este primero sale relativamente fácil. ¿Ya vieron de dónde? ¿Qué es esto? De la primera ley y de decirle al lado de du, que es msv de t, que eso es casi ideal, ya lo saben. dq, pues eso es lo que acabamos de aprender. dq es tds, es lo que acabamos de aprender. Más lo que era el trabajo, que ya lo sabíamos, es pdb. ¿Sí? Pues eso lo trabajamos un poquito y ya aparece esto. Bastante inmediatamente aparece esto. ¿Sí? 2 pasitos más y ya estamos en esto. Y luego que tenemos esto, pues esta de aquí pues también la tienen que saber. Pues yo qué sé. Sí, hay que saberlo. Y sabiendo esto, pues es trivial hacer estas cuentas y llegar a esta de aquí o a esta de aquí. ¿Sí? Pues entonces yo creo que si lo hacen unas 100, 200 veces, se terminan por acordar. Vale, si están de flojos y lo hacen 5 veces nada más, igual y también se acuerdan. Entonces, ¿qué? Una forma también medio de acordarse fácil, ¿no? Es, pues cuando cambiamos el dB sobre b por el dp sobre p, pues como este cambia inversamente con este, cuando a temperatura constante, pues entonces aquí tiene que cambiar el signo y el resto se mantiene todo constante, excepto aquí que cambia, ¿no? Aquí esta V va con esta V, digamos, ¿no? Y pues cuando ponemos P, pues aquí aparece P y ya está, ¿no? Es un P, y entonces aquí de P sobre P y este menos, porque es lo lógico, digamos, ¿no? O sea, esto aumenta cuando esto baja cuando esto aumenta, pues tenemos que poner un menos para compensar, ¿no? Bien, y luego, pues esta de aquí, esta pues se la pueden acordar porque esto van cruzados, ¿no? Esta B aparece con las P's y esta P aparece con las B's, ¿no? Y entonces es todo muy similar. Y aquí además es más y más de nuevo, ¿no? Vuelve a copiar los signos de aquí. Más y más, se ve, aparecen estas cosas. Bueno, y estas cosas aparecen en todas las ecuaciones, ¿no? De B sobre B, de P sobre P, de B sobre B, de P sobre P, de T sobre T. Entonces, y la masa también multiplica los dos términos, ¿no? Acordarse que son dos términos, acordarse que siempre la masa está multiplicando. ¿Por qué? Ah, no lo dije. ¿Por qué? Porque esto es extensivo. Es una propiedad extensiva, ¿sí? S, la entropía, es una propiedad extensiva de la materia. Depende del número de microestados, ¿sí? Y imagínense, si depende del número de microestados, miren aquí, pues acá hay 4 microestados. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema absurdamente pequeño. Cuando agrandamos el sistema, pues entonces el número de microestados se hace mucho más grande, ¿sí? Es proporcional el número de microestados al número de partículas que tenemos. Y entonces, no lo dije bien, aumenta el número de microestados con el número de partículas. No es proporcional, es mucho más que eso. Y entonces el logaritmo de omega, ese sí es proporcional a n, es proporcional al número de partículas y da lugar a una propiedad extensiva que es la entropía, ¿no? Sí, lo que es proporcional a n es el logaritmo de omega, no omega. Eso lo dije muy mal. Entonces ya. ¿Y qué más? Bueno, entonces esto S es extensiva. Y lo podemos ver aquí en la definición de Clausius también. Esta cantidad es extensiva.
y esta es intensiva, ¿sí? Recuerden que el cociente entre dos extensivas da una propiedad intensiva, pero aquí estamos haciendo el cociente entre una extensiva y una intensiva, y entonces nos da otra extensiva, ¿va? Bien, ¿a qué nos dice que es extensiva? Acá está, variable extensiva. Muy bien, pero no sé, igual lo dije, pero no hice énfasis en eso. Es decir, si tenemos un sistema que tiene cierta temperatura, cierto volumen y cierta presión, ¿no? Y hacemos ahora, mantenemos temperatura y presión, que son las intensivas, y agrandamos el volumen al doble, pues la entropía aquí, ¿sí? de este cacho es la mitad que la entropía de todo. O, dicho de otra forma, la entropía de este cacho es igual que la entropía de este cacho, y que las dos sumadas nos dan la entropía de todo. ¿Sí? Bien. Y el número de microestados no cumple con eso. El número de microestados aquí, multiplicado por el número de microestados aquí, dan el número de microestados totales, ¿sí? Entonces, y por eso aparecen los logaritmos, y los logaritmos sí son aditivos cuando estos se multiplican, ¿no? Más o menos esa es la idea. Entonces, ¿qué? Creo que ya dijimos todo lo que teníamos que decir por hoy. Proceso adiabático. Ya, más cosas. Bueno, aquí se ve esto también. Se ve que, bueno, aquí, ¿qué pasa cuando la temperatura sube a presión o volumen constante? Vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver esto. ¿Qué pasa cuando la temperatura sube? ¿Sí? Si la temperatura sube, ¿no? Si es a volumen constante, se va esto, entonces aumenta la entropía. Y si la temperatura sube y es a presión constante, se va esto, entonces aumenta la entropía. Siempre que aumenta la temperatura, aumenta la entropía. Ok, bien, otra. ¿Qué pasa cuando el volumen sube? El volumen sube a temperatura constante, aumenta la entropía. El volumen sube a presión constante, aumenta la entropía. Porque estos numeritos son positivos y estos también. Ok, entonces, siempre que suba el volumen, que aumente el volumen, incrementa la entropía. De un sistema cerrado, bla, 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 ¿no? Un sistema cerrado. Luego, presión. Aquí es donde viene el lío, ¿no? Presión a volumen constante, si aumenta la presión, aumenta la presión. Esto es positivo. A volumen constante, esto se va, no hay cambio de volumen. Un dP positivo, como P es positivo, CV es positivo, M es positivo, pues da un número positivo que es el ds, que entonces aumenta la entropía. El ds es positivo, indica que aumenta la entropía. Incrementa la presión, incrementa la entropía. Y si la presión incrementa, pero ahora a temperatura constante, pues no. Ahí si esa temperatura constante incrementa la presión, entonces decrece la entropía porque nos da un número negativo. Esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, y esto es un menos que multiplica todos esos números, los positivos, baja la entropía. O sea, ds menor que 0. ds menor que 0, baja la entropía. Bien. ¿Qué más? Entonces esto, pues solo por eso, solo para saber qué pasa cuando incremento una variable o la otra, esto ya es útil, ¿no? Para saber qué pasa. Y además porque nos da lugar a esto, ¿no? A estos cambios de aquí. Si quiero calcular el delta S, el cambio de entropía entre el estado 1 inicial y final, y tengo la temperatura y el volumen y los cambios, ¿no? Pues uso esta de aquí y ya está. Y si tengo la temperatura y la presión, pues uso esta. Y si tengo el volumen y la presión, uso esta y ya está. ¿Sí? Bien. Entonces, además, vemos claramente que los cambios de entropía siempre dependen de constantes. Estas son constantes multiplicados por el logaritmo de una cosa que depende del estado final y el estado inicial, estado final, estado inicial. Estado final, ¿no? ¿Y eso qué? Bueno, que el delta S nada más depende de los estados inicial y final y no depende de la trayectoria. No depende de, vamos a pintar aquí, yo qué sé, PV, ¿no? PV. ¿Qué está pasando con la entropía aquí? ¿Quién sabe, no? Pero vamos a pintar un proceso, yo qué sé, a temperatura constante. Así, ¿no? Vamos de 1 a 2 a temperatura constante. Bien. Y esto es un proceso a temperatura constante y queremos saber qué pasa con la entropía y está aumentando el volumen, ¿no? Entonces, temperatura constante, agarramos esto, T2 igual a T1.
V2 mayor que V1, V2 vale tanto, V1 vale tanto, lo ponemos aquí, tenemos la masa del sistema así, tenemos R así, calculamos el delta S. El delta S da lo que sea, entre 1 y 2. Pero ahora vamos así, en lugar de temperatura constante, vamos a presión constante y después bajamos así, ¿no? Bueno, resulta que cuando hacemos esto, pues el delta S da igual. Porque otra vez depende del estado inicial y el estado final, nada más. Y no depende de los puntos que pasan por acá, como se ve en todos y cada uno de estos casos, ¿no? Depende del estado inicial y final. Final, inicial, final, inicial, final, final, inicial, inicial. Y nada más, y no de cómo va. ¿Sale? Ok. La integral de curva cerrada de dq reversible sobre t es 0. ¿Y eso qué quiere decir? Esto es la integral. Vamos a ver otra vez qué era esto. Eso es ds. ¿Sí? ds es dq sobre t. Entonces, que la integral de acá, la integral de acá. Acá, si vamos entre el punto 1 y el punto 2, pues obtenemos un delta S. Pero ahora si vamos del punto 1 al punto 1, ¿no? Del punto 1 al punto 1, pues eso se anota con este circulito. ¿Sí? Es decir, vamos, hacemos un ciclo, eso es lo que quiere decir, ¿no? Hacemos un ciclo y se anota así, ¿no? De 1 a 1 se nota así. ¿Cómo vamos de 1 a 1? Pues vamos como queremos. Es un ciclo. Vamos de esto es P, esto es B. Podemos ir a presión constante de 1 a 2. De 2 a 3 a volumen constante. Y de 3 a 1 a temperatura constante, ¿no? Hacemos un ciclo. ¿Sí? Entonces esto significa que estamos haciendo un ciclo que vamos desde 1 hasta 1. En lugar de poner límite de integración de abajo y de arriba iguales, ponemos un cerito aquí, ¿no? Y entonces esto quiere decir una integral de trayectoria cerrada. Y esa integral de trayectoria cerrada hacemos la integral de S, ¿no? Esta de S, esta cosa le corresponde a esto. Pero si S es función de estado, entonces cuando pongo un 1 y pongo un 1 aquí, entonces me aparece el delta S, que es S1 menos S1. Y S1 menos S1 tiene que ser 0, porque si no, no sería función de estado. Entonces S1 menos S1 es 0 y la integral de esta cosa rara es 0. Es decir, cualquier camino cerrado, cualquier ciclo, el cambio de entropía para cualquier ciclo es 0. ¿Qué le pasaba al cambio de la energía interna en un ciclo? Cuando partíamos de un lado y damos la vuelta y llegábamos al mismo punto de donde partíamos, pues daba 0. ¿Sí? ¿Y qué le pasaba al cambio de presión cuando hacíamos un ciclo? Pues daba 0. ¿Y qué le pasaba al cambio de temperatura cuando hacíamos un ciclo? Pues daba 0. ¿No? Y así, todas estas tienen en común que son funciones de estados. Algunas son propiedades intensivas, otras son extensivas, pero todas son funciones de estado. Y con eso ahí, lo dejamos por hoy. Seguimos la que sigue. Chao, chao.